A estas alturas de nuestra lucha, particularmente del movimiento indígena, campesino, del movimiento social boliviano, consideramos que América Latina no está al margen del mundo, ni el mundo podría vivir sin América Latina. Pero también consideramos que el posicionamiento de esa unipolaridad sesgada, alejada del escenario de nuestros países, ha obligado a muchos sectores, particularmente sociales, a cualificar su lucha. El caso brasilero fue uno de los escenarios que a muchos sindicalistas nos jaló el sentimiento y la conciencia. Mirar a un hermano dirigente sindical empezar a hacer conciencia social, conciencia política y lucha política en muchos sindicatos en Bolivia, en América Latina y en el mundo fue un primer paso cualitativo. Y por ello creo que es importante mirar el escenario internacional, porque a estas alturas entendemos no es simplemente y suficiente seguir luchando por acumular capital o por conseguir excelencia. Si no revertimos esta lucha en el escenario internacional, posiblemente seguirán existiendo medidas, decisiones de carácter político, económico, social y cultural sin corazón, sin sentimiento, sin solidaridad y sin conciencia. A veces uno se pregunta en el mundo, ¿de qué puede servir un gobierno de derecha o de izquierda si en realidad no está respondiendo a la confianza de su propio pueblo? Acabamos de escuchar, paradójico a estas alturas de la vida, socialistas de izquierda y socialistas paredes de derecha. Y deberíamos definitivamente aprovechar este tercer congreso, posiblemente no para definir lo interno, lo orgánico, lo político del PT de Brasil, pero aprovechar un escenario tan importante para que este tercer congreso sea mínimamente el constructor de una plataforma, no solo para América Latina, el mundo, sobre estos nuevos paradigmas de carácter político, económico, social y cultural que se ha ido gestando desde el propio sentimiento y la voluntad de nuestros pueblos. Pero también es importante, si no paramos este tsunami del imperialismo, pues seremos tan responsables al lado de nuestros líderes. En el escenario latinoamericano no está todavía nuestras fuerzas, nuestros movimientos, nuestros partidos políticos suficientes para dirigir, para garantizar un liderazgo. Nuestros líderes individuales están por encima todavía de nuestros partidos, de nuestros movimientos políticos. Ese es el caso boliviano, entiendo que es el caso venezolano, entiendo que es el caso brasileño, el ecuatoriano. Entonces, esto es una llamada de atención para nuestras estructuras orgánicas, también ideológicas, para garantizar una base y una cualificación de nuestra lucha. Pero también es importante en América Latina, un primer escenario que hemos encontrado es aquel oscurantismo de la vida política de los latinoamericanos que lo han relatado los hermanos de Uruguay, los hermanos de Chile, los hermanos de Cuba, dictadura. Oscurantismo que mata a bala, oscurantismo que liquida los intereses de nuestro país. Dimos un pequeño paso, saltamos al escenario de la democracia, pero en nuestros pueblos en América Latina, esas democracias también terminaron matando, excluyendo, marginando. Entonces, democracias insuficientes se convirtieron en democracias serviles a los intereses del imperialismo, a los intereses transnacionales y aquellos de cada uno de nuestros países. Creo que es importante desde estos escenarios y plataformas construir ahora democracias que sirvan a nuestros pueblos, democracias que asuman mayor conciencia social. Y la construcción de esas democracias evidentemente pasa por la responsabilidad de nuestras organizaciones políticas como el PT o el MAS o el Frente Amplio o las otras organizaciones políticas que hacen todavía la vida orgánica y la lucha en el escenario de cada uno de nuestros países. Pero también creo que es importante dar algunas evidencias. Nosotros rompimos el escenario de la legalidad y la constitucionalidad de Bolivia no porque simplemente teníamos además luego gracias al movimiento indígena. Fue el Banco y el Fondo Monetario que impusieron un presupuesto general de la nación del 2003 y le decían al gobierno de ese entonces que crearan un impuesto a los bienes inmuebles y crearan un impuesto a los salarios de los trabajadores de Bolivia y además crearan un impuesto adicional a los combustibles, a los hidrocarburos en Bolivia. Ese fue, creo, el último
la última recomendación del Fondo y del Banco Mundial. Pues es importante la recuperación de nuestra soberanía, de nuestra dignidad y en el caso boliviano de nuestra identidad, va a ser acciones decisivamente contundentes para el aporte en el escenario latinoamericano. Porque cuanto positivo hagamos en Bolivia, o cuanto positivo se hace todavía en Cuba, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, sigue siendo la lucha de los hombres y mujeres de Latinoamérica, de nuestros pueblos. Cuando podamos retroceder o parar en nuestra lucha en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, también estaremos parando en nuestros escenarios. Entonces nuestra lucha sigue siendo conjunta, comunitaria, y por eso reitero una vez más, este tercer congreso debe intentar construir una plataforma latinoamericana dirigida al escenario internacional, porque es importante para nosotros. Hay una historia dentro del PT, hay una experiencia dentro del PT, hay una estrategia de poder dentro del PT, así como en otros lugares y otros países. También soñamos esa estructura, esa estrategia de poder en nuestros escenarios. Pero también nos hemos convencido en los últimos tiempos, particularmente en el escenario boliviano. Salimos de 25 años de neoliberalismo. 25 años de neoliberalismo que ha logrado despolitizar y desideologizar a nuestros pueblos. Tal extremo que no era novedad en Bolivia tener la posibilidad simplemente de elegir 5 partidos neoliberales, 5 partidos a la derecha, que en turno había que elegir cada 4 años a uno y a otro, sin opción para el pueblo, sin opción para los movimientos sociales, sin opción para la izquierda. Y hoy, cuando llegamos al escenario del poder ejecutivo del Parlamento, en Bolivia ahora existe dictadura, hay totalitarismo. Que yo recuerdo, los últimos 25 años en Bolivia fue el peor totalitarismo del neoliberalismo que destruyó las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. Por ello creo para nosotros, los bolivianos particularmente, a partir de nuestro hermano presidente Hermano Morales Ayma, no solamente en América Latina y en Bolivia hay que hacer cambios políticos, medidas políticas. No solo hay que hacer cambios y medidas de carácter económico, hay que ante todo garantizar los cambios y las medidas de carácter social. ¿Por qué cae, sucumbe el neoliberalismo en América Latina y en Bolivia? Hicieron cambios políticos, medidas políticas, medidas económicas. Lo que no pudieron es resolver la carga social, el problema social, el problema de salud, educación, trabajo, empleo. Entonces, hay algo más que hacer desde la izquierda latinoamericana, hay algo más evidentemente para el movimiento indígena en Bolivia hacer, cualificar nuestra lucha, y eso es lo que hemos hecho en Bolivia. Nosotros somos ex dirigentes sindicales, otros todavía actuales dirigentes sindicales, otros somos ex dirigentes indígenas originarios que venimos de nuestra comunidad, de nuestro país. Pero hoy hemos asimilado que simplemente demandar un pliego a un gobierno no sirve de nada, porque el gobierno no responde a ese pliego. Entonces decidimos pasar de la lucha social a la lucha política, a la lucha por el poder político. Y en este trance hoy estamos en la mitad de nuestro camino en el caso boliviano. Conciencia social, movimiento social, lucha social, estamos en gobierno, pero más no todavía en haber tomado el poder, y hay que construir esa toma del poder. Por eso creo que este tercer congreso para nosotros es importante escuchar no solamente la historia, la experiencia de cada uno de nuestros países, sino la fortaleza del movimiento social, de los movimientos políticos en cada uno de nuestros escenarios. Pero también, hermanos y hermanas, es importante entender que para desestructurar, para desmontar, para descolonizar los estados que nos han impuesto, o los gobiernos que nos han impuesto, pasa evidentemente ya por una estrategia común. Podríamos avanzar muchísimo en algún país o en algunos países, pero si no logramos avanzar en todos nuestros países, en todas las estructuras políticas, orgánicas y heroicas de nuestros países, nuestros avances habrían sido simplemente de carácter individual o de carácter regional, y lo que queremos es un avance de una plataforma común. Pero también hay algo que está pasando y ha seguido pasando, incluyendo Bolivia, todos nuestros países. Está dejando de tener presencia el poder económico con el votante, con el electorado.